Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Tengo 27 años y salgo con Amanda desde hace 2 años. Tanto Amanda como yo crecimos en un pequeño pueblo donde todos se conocían y la mayoría asistía a la misma iglesia local. Cuando tenía 10 años, mi familia se mudó a ese pueblo y empezamos a asistir a la misma iglesia que los padres de Amanda. Básicamente, crecimos allí. Hace unos años, me gradué de la universidad y decidí regresar a mi ciudad natal. Ya estaba acostumbrado a la vida tranquila y sencilla allí, y fue entonces cuando Amanda y yo comenzamos a salir. La admiraba en secreto desde hacía años, y finalmente, llegó la oportunidad de estar juntos. Nos enamoramos profundamente y nos casamos después de 1 año de noviazgo. Nuestra boda fue un evento pequeño, y tanto la iglesia como nuestros padres estaban encantados con nuestra unión. Incluso contribuyeron para apoyar nuestra modesta boda. Lo interesante es que Amanda y yo decidimos no ser íntimos antes de nuestra boda. Ella insistió en que debíamos esperar hasta nuestra noche de bodas, y a pesar de mis intentos por persuadirla, finalmente estuve de acuerdo. Mientras yo me había distanciado un poco de la iglesia, Amanda seguía completamente dedicada. Asistía a todos los programas, reuniones y eventos de la iglesia. Incluso formaba parte del equipo de evangelización, y cada fin de semana salía con ellos a orar y difundir la palabra. Durante nuestro noviazgo, nos limitamos a besarnos, y ella nunca aceptó pasar la noche en mi casa. Creía en reservarse para nuestra noche de bodas, ya que consideraba que era contrario a los deseos de Dios ser íntimos antes del matrimonio. Durante el tiempo que esperé a que Amanda y yo nos casáramos y finalmente estuviéramos juntos físicamente, creí que ella era virgen. Nunca lo mencionó de otra manera, así que naturalmente asumí que lo era. Fue solo en nuestra noche de bodas que descubrí que no lo era. Confesó que había sido íntima con sus novios anteriores, pero que eligió cambiar sus formas. Me llevó algún tiempo superar la decepción, y hice todo lo posible por no dejar que afectara nuestro nuevo matrimonio. Aparte de descubrir que había tenido relaciones anteriores que no me había contado, Amanda era una pareja amorosa. Me trataba con respeto y amabilidad. Su presencia tenía una vibra reconfortante y animada, y recibía cálidamente tanto a conocidos como a desconocidos. Mi trabajo consistía en ser conductor para una empresa de logística, mientras que Amanda optó por ser ama de casa para poder dedicar más tiempo a sus actividades religiosas. A pesar de mis ingresos modestos, hice todo lo posible por llegar a fin de mes. Aparte de mis ganancias, Amanda recibía un estipendio de la iglesia por su trabajo benéfico, que utilizaba para cubrir sus gastos personales. Después de nuestro matrimonio, anticipé que el compromiso de Amanda con la iglesia podría disminuir, permitiéndonos enfocarnos más en construir nuestra familia. No me importaba que se quedara en casa, pero esperaba tener tiempo de calidad juntos. Sin embargo, eso no sucedió. Ella asistía a la iglesia casi todos los días, ya fuera para servicios entre semana, reuniones departamentales, evangelización u otras actividades relacionadas con la iglesia. Frecuentemente, esto significaba que no podíamos pasar tiempo de calidad juntos porque ella estaba en la iglesia casi todas las tardes. Cuando regresaba a casa por las noches, simplemente cenaba y se iba a la cama. Los fines de semana, Amanda salía de casa por la mañana para diversas reuniones, eventos benéficos u otros compromisos de la iglesia. Regresaba brevemente por la tarde antes de salir nuevamente y regresar tarde en la noche. Expresé mis preocupaciones sobre su excesiva participación en la iglesia y la falta de tiempo que pasábamos juntos. Sin embargo, su respuesta siempre era la misma: debería haber entendido en qué me estaba metiendo cuando le propuse matrimonio. Esta fue su respuesta constante, y se iba cada vez que lo decía. Mis quejas a menudo se convertían en discusiones, lo que llevaba a periodos de silencio entre nosotros que duraban 2 o 3 días. Antes de nuestro matrimonio, discutimos el tema de tener hijos y acordamos esperar al menos 1 año después de casarnos antes de empezar una familia.
Sentíamos que, dada nuestra relación algo distante durante nuestra fase de noviazgo, el primer año de matrimonio sería una oportunidad valiosa para fortalecer nuestra conexión. Sin embargo, este plan no se desarrolló como esperábamos. En ese primer año, Amanda experimentó una transformación significativa. Parecía una persona completamente diferente a la Amanda que conocí durante nuestra etapa de noviazgo, y esto no era lo que había imaginado para nuestra vida matrimonial. Nuestra principal fuente de conflicto giraba en torno a su compromiso inquebrantable de asistir a la iglesia, lo que creó una brecha en nuestro matrimonio. A pesar de mis quejas repetidas, ella permanecía firme. En sus actividades en la iglesia, debido a la naturaleza de mi trabajo, no podía acompañarla a los servicios entre semana y otros programas de la iglesia. Incluso cuando tenía la oportunidad, prefería pasar mi tiempo de manera diferente. Cada vez que expresaba mis preocupaciones, ella me retrataba como si estuviera en contra de su fe, lo cual no era el caso. Simplemente estaba tratando de transmitir la importancia de equilibrar sus compromisos religiosos con nuestra relación. Después de que pasó un año y aún no habíamos empezado una familia, abordé el tema con ella. Sin embargo, no parecía interesada en discutirlo. Me dijo directamente que estaba ocupada con sus deberes religiosos, insinuando que debería apoyarla en lugar de centrarme en tener hijos. En ese punto, estaba agotado por su comportamiento, así que decidí confiar en sus padres. Compartí todo sobre las acciones de Amanda, incluido cómo me descuidaba a mí, a nuestro hogar y a sus responsabilidades como esposa. Cuando sus padres se enteraron de sus acciones, se sorprendieron por su comportamiento. Unos días después de que hablé con sus padres, Amanda me enfrentó y estaba furiosa. Llegó incluso a insultarme y usó nombres hirientes. Después de informar sus acciones a sus padres, al reflexionar sobre esta historia ahora, lamento no haberme alejado cuando su comportamiento y negligencia comenzaron por primera vez. He pensado en esa elección muchas veces, pero debido a mi amor por ella, elegí pasar por alto su maltrato, ignorar su negligencia y persistir en tratar de salvar nuestra relación. A pesar del cambio de actitud de Amanda y su priorización de sus deberes religiosos sobre nuestra relación, aún sentía un profundo cariño por ella y continuaba tratándola con amor. Me hice cargo de la mayoría de las tareas domésticas porque rara vez estaba presente para atender nuestro hogar. Me encargaba de cocinar, lavar la ropa, hacer la compra y todas las demás responsabilidades domésticas. Continuamos de esta manera durante otro año hasta que ella quedó embarazada. Al final del segundo año, el anuncio del embarazo de Amanda me llenó de inmensa alegría. Sabía que a medida que su embarazo avanzara, reduciría su asistencia a la iglesia, y eso fue precisamente lo que ocurrió. En las primeras etapas de su embarazo, seguía siendo activa en la iglesia, pero en su segundo trimestre empezó a quedarse en casa. Una de las razones de su disminución en la asistencia a la iglesia fue la complicación de su embarazo, que llevó a su médico a desaconsejar actividades extenuantes. Con Amanda ya no pudiendo asistir regularmente a las actividades de la iglesia, sus compañeros de iglesia comenzaron a visitarla en su lugar. Venían como grupo en algunos días, mientras que miembros individuales la visitaban en otros días. Casi cada vez que venían a ver a Amanda, traían regalos, frutas y otros artículos para satisfacer sus antojos. Su efusión de amor y preocupación no me sorprendió, dada la dedicación inquebrantable de Amanda a su iglesia. Muchas familias la conocían desde la infancia y la trataban como a su propia hija. Además de las visitas regulares de los miembros de la iglesia, nuestro pastor también venía a nuestra casa todas las semanas. Él era quien traía frutas y otros artículos para Amanda. Noté que cada vez que nuestro pastor visitaba, Amanda tenía una expresión radiante y emocionada en su rostro. Aunque no le daba mucha importancia en ese momento, muchas veces llegaba a casa del trabajo por la noche y encontraba su auto estacionado en nuestro camino. Ocasionalmente, los dejaba en casa mientras yo hacía recados o me ocupaba de cosas afuera. No le di mucha importancia porque era nuestro pastor, y confiaba en que Amanda no participaría en nada que fuera en contra de nuestra fe.
nuestro pastor continuó visitando nuestra casa durante semanas, trayendo regularmente cosas para Amanda. Mantuve mi trabajo como conductor en una empresa de logística y asumí un trabajo adicional por las noches. Con el embarazo de Amanda, hubo mayores demandas y cambios en casa. Tuve que ser extremadamente solidario y atender sus necesidades incluso en noches sin dormir. Me pasó factura, pero sabía que era esencial que ella descansara lo suficiente. Durante las visitas del pastor, una cosa que llamaba la atención era la cantidad sustancial de dinero que le daba a Amanda. Cuando esto sucedía repetidamente, empecé a cuestionar a Amanda. No me parecía correcto que su pastor le estuviera dando una suma tan significativa de dinero cada semana. Amanda inicialmente lo restó, diciendo que simplemente era generoso y la estaba ayudando como haría con cualquier otra persona. Sin embargo, después de varias discusiones, prometió dejar de aceptar dinero de él. Quería creer su explicación sobre el pastor ayudándola como lo haría con cualquier otra persona, pero tenía un presentimiento incómodo al respecto. A medida que continuaban las visitas del pastor, me sentía cada vez más incómodo. Su relación parecía estrecharse y sospechaba que estaban discutiendo asuntos a mis espaldas. Recuerdo claramente una tarde cuando el pastor visitó y le ofrecí hacerle jugo fresco. Los dejé en la sala de estar y los escuché susurrar algo desde el pasillo. Sin embargo, tan pronto como entré en la sala de estar, fingieron mantener una conversación normal a volúmenes regulares. En otra ocasión, cuando regresé a casa del trabajo, nuestro pastor se fue rápidamente al llegar yo. Se sentía incómodo, y mis instintos seguían indicando que algo no estaba bien. El comportamiento de Amanda esa noche después de la partida del pastor solo sirvió para confirmar mis sospechas. Inicialmente, pensé que podría desestimar fácilmente estas sospechas, pero cada vez que observaba a Amanda y nuestro pastor juntos, esas dudas volvían a surgir. Además, debido a mis quejas sobre la cantidad de dinero que Amanda recibía de nuestro pastor, dejó de informarme al respecto y comenzó a ocultarlo. No habría sabido que seguía recibiendo dinero de él si no hubiera decidido ordenar uno de nuestros cajones de ropa un día. Al tropezar con el montón de dinero, me quedé boquiabierto. También me sentí decepcionado de que Amanda me hubiera estado ocultando esta información. Me hizo creer que había dejado de aceptar dinero de nuestro pastor. Inicialmente, contemplé enfrentarla sobre el dinero, pero reconocí que podría poner en peligro mis posibilidades de descubrir la verdad sobre su relación. Había presenciado al pastor orando por ella y el bebé en numerosas ocasiones, y ella afirmaba que esa era la razón principal de sus frecuentes visitas a nuestra casa. Quería capturar nuestra próxima conversación, así que activé discretamente la cámara de mi teléfono. No podía creer lo que vi, fue mucho peor de lo que jamás esperé. Admitiré que no estaba seguro de cómo reaccionar, pero cuando escuché a Amanda gimiendo de placer, me enloquecí. Mi enojo se disparó, y abrí la puerta con fuerza para enfrentar al pastor. Sabía que no podía tocar a Amanda debido a su embarazo, así que descargué mi ira en él. Si no fuera por la intervención de Amanda, el pastor podría haber perdido el conocimiento. Estaba destrozado y no sabía qué decirles. Él salió apresuradamente de la casa solo con su ropa interior en la mano. Después de su partida, Amanda empezó a sollozar incontrolablemente. Afirmaba que no era lo que yo pensaba y que el pastor había venido a rezar por ella y el bebé. No podía creer que Amanda todavía intentara engañarme después de haberla descubierto infraganti con nuestro pastor. Estaba furioso, pero hice un esfuerzo por controlar mi ira. Me di cuenta de que Amanda había estado teniendo una aventura con nuestro pastor, lo que explicaba por qué él seguía dándole dinero. Le pregunté sobre la duración de su relación con él, pero ella negó vehementemente cualquier participación. Dada su respuesta, supe que no admitiría nada, así que la eché de mi casa, y lo único que llevaba puesto era su bata y chanclas. Fuera de la casa, Amanda me suplicó que la dejara entrar hasta que los vecinos salieron a preguntar por el alboroto. Afortunadamente, uno de ellos se ofreció a llevar a Amanda a casa de sus padres, y así fue como se fue.
Antes de que llegara a casa de sus padres, me aseguré de llamarlos primero e informarles de lo que había presenciado. Inicialmente, sus padres no me creyeron, pero una vez que Amanda llegó a su casa, comenzaron a bombardear mi teléfono con llamadas. Opté por no contestar sus llamadas porque no estaba de humor para hablar. Todo esto sucedió hace 3 semanas, y desde entonces no he podido pensar con claridad. Amanda ocupa mis pensamientos, y es doloroso aceptar que, a pesar de todos mis esfuerzos por ser un gran esposo, ella me engañó con nuestro pastor. En este momento, estoy completamente confundido y no sé qué hacer. Siempre imaginé que criaríamos a nuestros hijos juntos, no como padres divorciados. Sin embargo, no puedo vivir con una persona infiel. No, aún no he informado a la iglesia sobre su infidelidad. Ella y nuestro pastor me llaman todos los días, y nuestro pastor me envía mensajes instándonos a reunirnos y hablar. Debería haber prestado atención a las señales de advertencia desde el principio, eran evidentemente obvias. Pero me aferré a nuestro matrimonio. Así que hace 2 días, un domingo, me encontré con nuestro pastor en la iglesia. Era un área abierta. Curiosamente, parecía nervioso cuando me vio entrar en la iglesia esa mañana. Había dejado de asistir a la iglesia durante 5 semanas, y mi presencia pareció inquietarlo. Después del servicio, me convocó a su oficina y me suplicó que no revelara lo que había presenciado. Al menos era más cauteloso que Amanda. Aproveché la situación para preguntar sobre la duración de su aventura con Amanda. ¿Adivinen qué, gente? Afirmó que había comenzado antes de que Amanda y yo empezáramos a salir. Esto significaba que él había estado involucrado con ella mientras me engañaba. Me sentí completamente devastado al escuchar esa revelación. Amanda no solo me había traicionado con la infidelidad, sino que también me había convertido en un completo tonto. Quería enfrentarlo en ese momento, pero la iglesia estaba llena de gente, y tal explosión arruinaría mis planes, así que mantuve la compostura. Esperaba ver a Amanda en la iglesia también, pero estaba conspicuamente ausente. Incluso sus padres no asistieron. Antes de descubrir a Amanda y nuestro pastor, había escuchado rumores sobre la participación de nuestro pastor con chicas jóvenes en la iglesia, pero nadie tenía el valor de enfrentarlo al respecto. En ese momento, no necesitaba preguntar si había estado mal utilizando los fondos de la iglesia porque era evidente. La iglesia recopilaba donaciones semanales, y sospechaba que él usaba el dinero para sus propios fines. Después de que nuestro pastor me suplicara que no expusiera su aventura con Amanda, propuse una condición para mi silencio: él tenía que confesar a toda la congregación que había mal utilizado los fondos de la iglesia para sus necesidades personales. Quería impartir una lección, y sorprendentemente, él consintió. Aceptó hacer el anuncio el próximo domingo y buscar el perdón de la iglesia. Tenía la corazonada de que no estaba siendo sincero, no aceptaría humillarse de esa manera a menos que tuviera algún motivo oculto. Ayer, Amanda se comunicó conmigo desde un número de teléfono diferente. Durante las últimas semanas, llamó repetidamente hasta que tuve que bloquearla. Afirmó que había venido a mi casa varias veces, pero nadie respondió. Salí de mi casa 3 días después de echarla porque no podía quitarme de la mente la imagen de ellos siendo íntimos en mi sala de estar. Mencionó no querer criar al bebé sola y pidió una segunda oportunidad para demostrar que había cambiado. Cómico. No tiene ni idea de lo que le espera. Le informé que solo consideraría asumir la responsabilidad del hijo si realizábamos una prueba de paternidad y los resultados confirmaban que yo era el padre. Inicialmente se resistió, alegando que estaba complicando innecesariamente las cosas para ella. Sospeché que podría tener dudas sobre si yo era el padre del bebé. Finalmente, llevamos a cabo la prueba de paternidad, y resultó que no era el padre del bebé. Tenía la corazonada de que ese sería el resultado desde el momento en que se opuso a la idea de la prueba. Sus padres estaban comprensiblemente decepcionados cuando conocieron la verdad y le preguntaron quién era el verdadero padre. Ella no pudo responderles.
Yo sabía la respuesta y les informé que era nuestro pastor. Las palabras no pueden expresar adecuadamente lo destrozado que me sentí. Recibimos los resultados de la prueba el día del servicio entre semana de nuestra iglesia, así que decidí visitar a nuestro pastor. Incluso si el niño hubiera resultado ser mío, ya había tomado la decisión de divorciarme de Amanda. Ya había contactado a un abogado para preparar los documentos de divorcio, que estaban listos para el momento de nuestra confrontación. Cuando llegué a la iglesia, caminé directamente hacia el frente para dirigirme a todos. Nuestro pastor era quien daba el sermón y se negó a entregarme el micrófono cuando se lo solicité. Entendió mis intenciones e intentó señalarme que me detuviera, pero lo ignoré. Cuando continuó negándome el micrófono, elevé la voz para asegurarme de que todos pudieran escucharme. Expuse la mala conducta de nuestro pastor y compartí la verdad con todos, dejándolos en shock. Me di cuenta de que era impráctico mostrarles el metraje, así que reproduje una grabación de voz de nuestra última conversación con nuestro pastor, donde confesó su aventura con Amanda y el mal uso de los fondos de la iglesia. No tenía idea de que había grabado esa conversación, y tampoco se lo informé. Su expresión cuando escuchó la grabación fue impagable. Se sorprendió al saber que había grabado nuestra conversación, convirtiéndolo en una evidencia irrefutable en caso de que intentara negarlo. Con la evidencia presentada, estaba seguro de que tendría un impacto profundo en su carrera y matrimonio, y así fue. La iglesia estaba profundamente decepcionada con él, y fue degradado. Además, la iglesia perdió muchos miembros porque consideraban a nuestro pastor como un paradigma de virtud que predicaba consistentemente en contra de la inmoralidad cercana. Así que su decepción fue palpable cuando descubrieron que no practicaba lo que predicaba. En cuanto a Amanda, a pesar de todas sus súplicas y la intervención de sus padres, hemos llevado a cabo el divorcio. Actualmente se acerca a la fecha de parto y reside con sus padres, quienes, a pesar de su decepción, la han acogido. Después de exponer a nuestro pastor, dejé de asistir a la iglesia, consciente de que las noticias del escándalo se habían difundido rápidamente por todo el pueblo, convirtiéndose en tema de conversación para casi todos. Amanda ha perdido muchos amigos y bienhechores como resultado. Lo último que supe sobre el compañero de aventuras de Amanda es que su esposa se divorció de él, y le pidieron que proporcionara registros de todos los fondos que había utilizado para fines de la iglesia durante su mandato como pastor. Es seguro decir que podemos prever cómo resultará eso. Aunque aún llevo el dolor y la herida de la infidelidad de Amanda, es preferible a permanecer casado con una persona infiel. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por su apoyo a lo largo de este calvario. Aprecio sinceramente a cada uno de ustedes. Historia 2. Soy un hombre de 33 años y he estado casado con Summer, que tiene 28, durante 4 años. Pero luego sucedió algo terrible. Summer y yo nos cruzamos justo después de que terminé la universidad. Ambos pasamos por el mismo programa de capacitación laboral, y ahí fue donde nos enamoramos. Inicialmente, no confesamos nuestros sentimientos. Me tomó un tiempo abrirme con ella. La verdad es que no quería apresurarme porque acababa de salir de una relación realmente mala y no quería repetir ese error. Con el tiempo, nos acercamos y ambos admitimos que nos gustábamos. Oficialmente comenzamos a salir después de eso. 2 años después, nos casamos y nos mudamos a un lugar más grande. Vivir con Summer y aprender más sobre ella cada día fue muy divertido. Especialmente me gustaba su personalidad porque siempre tenía sorpresas bajo la manga. Como recién casados, estábamos locos el uno por el otro y hacíamos todo juntos. Comíamos, comprábamos, nos bañábamos e incluso rezábamos juntos. Había leído en algún lugar que pasar tiempo de calidad con tu pareja ayudaba a fortalecer la relación, así que eso es exactamente lo que hacíamos. Antes de casarnos, Summer y yo hicimos un pacto de no tener hijos hasta que ambos estuviéramos listos para poder disfrutar de la compañía del otro sin distracciones.
Summer trabajaba como secretaria en una gran empresa tecnológica, mientras que yo trabajaba como obrero de la construcción. Nuestro ingreso combinado era suficiente para mantener nuestro estilo de vida simple pero cómodo, y trabajábamos duro esperando mejores oportunidades profesionales en el futuro. En cuanto a la personalidad, Summer era la más extrovertida. Podía hacer amigos con cualquiera. En cambio, yo era completamente lo opuesto. No hacía muchos amigos y solo estaba muy cerca de mi hermano mayor. Summer tenía una amiga muy cercana llamada Claire, y habían sido amigas desde sus primeros días en la escuela. Por mi parte, principalmente me adhería a mi hermano, ya que me resultaba difícil abrirme a nuevas personas. Tenía algunos amigos, pero ninguno lo suficientemente cercano como para llamarlo mejor amigo. Summer y su mejor amiga eran increíblemente cercanas hasta el punto de que fácilmente podrían ser confundidas con hermanas. Ambas tenían cabello rubio, el mismo color de ojos y personalidades similares. Claire se sentía como parte de nuestra familia, y nos visitábamos con frecuencia en cada uno de nuestros hogares. Claire trabajaba como abogada, y su esposo tenía su propio negocio. De vez en cuando, planeábamos salidas familiares y siempre lográbamos pasar tiempo juntos al menos 2 veces al mes. Siendo introvertido, hice un esfuerzo por construir una relación sólida con el esposo de Claire, pero por más que lo intentara, nuestras interacciones siempre se sentían forzadas y incómodas. A pesar de estos sentimientos, nunca me quejé cuando Summer y Claire organizaban salidas o vacaciones familiares. Entendía que Summer simplemente quería que nos divirtiéramos y tomáramos un descanso del trabajo. También veía estas oportunidades como una forma de superar mis tendencias introvertidas. Es importante señalar que el esposo de Claire no me era en absoluto un desconocido. Summer también era muy cercana a él, y se conocían desde al menos 2 años antes de que yo entrara en escena. No tenía motivo para sospechar algo inusual entre ellos hasta que Claire me pidió reunirnos en una cafetería un día. Cuando me reuní con Claire ese día, ella parecía preocupada, y lo primero que me dijo fue: «Creo que mi esposo me está siendo infiel». Al principio, me desconcertó porque su esposo no parecía ser del tipo de persona que engañaría. La amaba profundamente y la trataba como la persona más importante del mundo cada vez que salíamos a cenar, de picnic o visitábamos su hogar para las comidas. Llegó un punto en el que Summer empezó a compararme con el esposo de Claire. Después de nuestras salidas en grupo, señalaba con frecuencia las cosas que él hacía por Claire y las cosas que yo no hacía por ella. Se quejaba incesantemente, y empezó a irritarme. Parecía que Summer sentía envidia de su mejor amiga y de cómo su esposo la trataba, aunque nunca lo admitió. La cuestión es que el esposo de Claire había heredado un próspero negocio de jardinería de su padre, por lo que tenía un ingreso estable sin trabajar demasiado. Esto le permitía permitirse regalos lujosos y artículos caros para Claire. Cada vez que Claire recibía un regalo elegante de su esposo, se lo contaba emocionada a Summer, y lo comentaban. Sin embargo, tan pronto como Summer terminaba la llamada, hacía comentarios negativos sobre Claire, cuestionando si merecía recibir 2 pulseras caras en solo 3 meses. Nunca saqué este tema con Claire ni con su esposo porque creía que era normal que una mejor amiga quisiera lo que tenía su mejor amiga. Así que cuando Claire confió en mí sobre su sospecha de que su esposo le estaba siendo infiel, fue un shock. No intenté defenderlo porque sabía que sería imprudente. Luego, al intentar empatizar con ella, me di cuenta de que debería estar discutiendo esto con Summer, no conmigo. Cuando le pregunté a Claire por qué confiaba en mí en lugar de en Summer, su respuesta me dejó sin palabras. Claire me dijo que sospechaba que su esposo estaba teniendo una aventura con Summer, su mejor amiga y mi esposa. No sabía cómo responder, pero le aseguré que no podía ser posible que Summer estuviera teniendo una aventura con el esposo de su mejor amiga. Desde mi perspectiva, yo era un esposo devoto y la llenaba de amor y atención. Aunque quizás no le regalaba tanto como el esposo de Claire le regalaba a Claire, aún así hacía lo mejor que podía para darle regalos en sus cumpleaños u otras ocasiones especiales.
A pesar de mis dudas, una parte de mí temía que pudiera haber algo de verdad en la sospecha de Claire. Mi mente divagaba mientras reflexionaba sobre el comportamiento de Summer durante los últimos meses. Me quedó claro que Summer había cambiado. Ya no me dedicaba tiempo como solía hacerlo, y había una emoción inexplicable y un resplandor en ella cada vez que iba a salir. Summer también se había distanciado, e incluso cuando compartíamos la misma habitación, parecía que no estaba realmente allí. Nuestras conversaciones eran forzadas, y perdió su habitual sentido del humor. Incluso cuando intentaba hacer chistes, en ese momento pensé que podría ser una fase pasajera, pero estaba equivocado. Además de estos cambios, Summer había actualizado recientemente su guardarropa con ropa más ajustada y reveladora. Usaba estos atuendos tanto para trabajar como cuando salía, haciéndola parecer mucho más joven y atractiva. No era del tipo que criticara la elección de ropa de mi esposa, así que nunca planteé objeciones. Lo que no sabía era que Summer llevaba estos vestidos seductores para atraer al esposo de su mejor amiga. Entonces, después de que Claire compartiera sus sospechas conmigo, decidimos realizar nuestra propia investigación antes de llegar a conclusiones. Una vez que regresamos a casa, esperé a que Summer se durmiera para revisar su teléfono. Sin embargo, su teléfono carecía de cualquier evidencia incriminatoria. También examiné todas sus cuentas de redes sociales para ver si había estado comunicándose con el esposo de Claire, pero no encontré rastros. Continué mi búsqueda durante una semana e incluso examiné su computadora portátil de trabajo, pero no encontré nada. En un momento, me sentí culpable por tratar de encontrar algo que podría ni siquiera existir. Sin embargo, considerando cuán distantes nos habíamos vuelto en solo unas pocas semanas, estaba convencido de que estaba involucrada con alguien, incluso si no era el esposo de Claire. Por el contrario, no tenía conocimiento de que Claire había contratado a un investigador privado para seguir a su esposo. No fue hasta después de alrededor de una semana y algunos días de que el investigador privado monitoreara sus actividades que las sospechas de Claire se confirmaron. En efecto, Summer estaba teniendo una aventura con el esposo de Claire. Cuando vimos todas las fotos y videos de ellos juntos, besándose y participando en otros comportamientos de infidelidad, nos destrozó el corazón. Es difícil decir quién estaba más devastado entre nosotros, tal vez fue Claire, porque descubrir que las dos personas en las que más confiaba la habían traicionado fue un golpe inmenso. En cuanto a mí, no solo estaba desconsolado, estaba furioso. Fue doloroso darme cuenta de que todos mis sacrificios estaban a punto de ser en vano debido a una esposa que no podía encontrar la satisfacción. Siempre tenía los ojos puestos en todo lo que el esposo de Claire hacía por Claire, y al final, traicionó a su mejor amiga y arruinó 2 matrimonios. Una vez que Claire compartió todas las pruebas conmigo, hice un esfuerzo por mantener la compostura. En ese primer día, no me quedé en casa porque tenía miedo de lo que podría hacerle a Summer. Tuve que encontrarme con Claire porque era la única que realmente podía entender mi dolor. Después de consolarnos mutuamente, la dejé en su casa y encontré un motel para pasar la noche. Irónicamente, aún no podía dormir porque estaba profundamente herido. Pensamientos de que el esposo de Claire estuviera involucrado con mi esposa me atormentaban. Fue alrededor de ese mismo tiempo cuando comencé a unir las piezas del rompecabezas y a entender por qué nuestra intimidad se desvaneció. A la mañana siguiente resultó ser un fin de semana, así que regresé a casa. Summer estaba en casa, aparentemente sin preocuparse por mi ausencia durante la noche. Solo con mirarla me llené de ira y luché por controlar mis emociones. Pero no pude contenerlas por más tiempo. Sentí la necesidad de enfrentarla sobre la situación. Cuando mencioné haber escuchado rumores sobre su relación con el esposo de Claire, ella se quedó quieta y preguntó, ¿cómo te enteraste? Mi expectativa era que negara todo. No se apartó de ese guión. Trató de convencerme de que era absurdo creer que traicionaría a su mejor amiga o me engañaría. Parecía tan convincente que podría haberle creído si no hubiera visto las pruebas recopiladas por el investigador privado.
Sin embargo, no pude evitar reírme de su ignorancia y saqué mi teléfono de inmediato, mostrando todas las fotos y videos que Claire me había enviado. La actitud de Summer cambió al instante, y argumentó que alguien estaba tratando de inculparla, insistiendo en que los videos y las fotos no eran lo que parecían. Le recordé que estas pruebas provenían de su mejor amiga Claire, por lo que no podían ser fabricadas. Antes de que pudiera articular otra palabra, Summer estalló en un ataque de rabia, gritando fuertemente. Afirmó que Claire estaba tratando de arruinar nuestro matrimonio y sostuvo que Claire siempre había sentido envidia de ella. Honestamente, era lo último que esperaba escuchar de ella. Summer era bastante actriz, y sin permitirme responder, agarró las llaves de su auto y salió de la casa en un arrebato de ira. Su partida no me preocupó porque anticipaba su eventual regreso. Pero lo que no anticipé fue que Summer confrontaría a Claire ella misma mientras yo permanecía en casa revisando las pruebas. Recibí una llamada de Claire informándome que Summer había ido a su casa y la había ofendido. Incluso había dañado algunas pertenencias de Claire, y como resultado, ya no eran amigas. Me pareció surrealista porque no podía entender por qué Summer confrontaría a Claire incluso después de ser descubierta con las manos en la masa. Simplemente no tenía sentido. Poco después de que Summer dejó la casa de Claire, regresó a casa aparentando calma y compostura como si nada hubiera ocurrido. Cuando la cuestioné sobre su agresión a su mejor amiga, su respuesta fue, porque he querido ponerla en su lugar durante mucho tiempo. Su respuesta habló mucho, y en ese instante, me di cuenta de que había estado cegado por el amor todo el tiempo. Quedó claro que el afecto de Summer por Claire no era tan genuino como parecía. Secretamente albergaba rencor hacia el éxito de su amiga y había estado fingiendo todo el tiempo. Más tarde esa noche, cuando visité a Claire en el hospital, me quedé impactado por la magnitud del daño infligido por Summer a su amiga de toda la vida. Entre las dos, Summer siempre fue la más impredecible, mientras que Claire solía ser pacífica. Claire poseía cualidades únicas, que creo que algunos envidiaban. Tenía una fuerte sospecha de que no se trataba solo del esposo de Claire. Summer debió haberse sentido amenazada por el éxito y la vida aparentemente sin esfuerzo de Claire. Parecía decidida a quitarle lo que más le importaba. Resultó que Summer no solo dañó físicamente a Claire, también infligió heridas emocionales al pronunciar palabras hirientes que ninguna mejor amiga debería decirle a otra. Summer desahogó sus frustraciones frente a Claire y su esposo, expresando cómo resentía a Claire por actuar siempre de manera superior y presumir de sus logros y regalos. Incluso admitió odiar a Claire por hacerla sentir inferior. Claire reveló que se sorprendió cuando Summer expresó todos esos sentimientos y no tenía ni idea de que Summer había albergado tal resentimiento durante todos esos años. Con esta revelación, concluí que Summer estaba más allá de la redención. Si podía traicionar a su mejor amiga de esa manera, no se podía prever qué más podría hacer. Se mostró capaz de acciones extremas, incluso rozando la crueldad a sangre fría, y no podía imaginar un futuro con una mujer así. Curiosamente, después de que se expuso su aventura con el esposo de Claire, intentó reconciliarse conmigo, aunque le informé sobre consultar a un abogado de divorcios. Aún no he iniciado los trámites. Parece creer que todavía hay una oportunidad para nosotros. Su comportamiento ha cambiado, y ya no sale tan frecuentemente como antes. Ahora está tratando de revivir ciertos aspectos de nuestra relación que había abandonado. Hace esfuerzos por seducirme y cocinar para mí, pero su insinceridad es bastante transparente. Desde que descubrí la verdad, he estado cenando fuera, y no dejaré de hacerlo hasta que Summer esté fuera de mi vida. Cuando Claire y yo nos enteramos de la traición de Summer, Claire me pidió que mantuviera mis emociones bajo control y mantuviera la apariencia de un matrimonio funcional por el bien de Summer. Sin embargo, mirarla ahora me repugna. No puedo tener intimidad con ella porque mi corazón ya no está en ello. A pesar de todo lo que ha hecho, todavía hay una parte de mí que tiene sentimientos persistentes por ella. ¿Qué debo hacer?
Incluso si nos reconciliáramos en el futuro, temo que volvería a engañarme. Solo llevamos casados 4 años, y ya ha sido infiel. Al mismo tiempo, desearía poder simplemente echarla de mi casa y arrojar sus pertenencias al césped, exponiendo su infidelidad a los vecinos. En otro orden de cosas, Claire se divorció oficialmente de su esposo la semana pasada, y Summer ha estado insinuando sutilmente que Claire no era una pareja adecuada para su esposo. Ella aún cree que me creí sus mentiras sobre que Claire tramaba en su contra, lo cual es bastante divertido. Supone que nuestro matrimonio volverá a la normalidad, pero se equivoca. En cualquier caso, es lo mejor. Claire tiene algo planeado para Summer, y estoy ansioso por presenciar su reacción. Lo más importante es que estoy esperando con ansias el día en que pueda echar a esta mujer infiel de mi casa. Mientras espero la señal de Claire, me mudé a un hotel porque no podía soportar ver a Summer, me repugnaba. Mientras tanto, Claire se ha recuperado por completo de las lesiones sufridas durante su altercado con Summer. Ha tomado medidas legales contra Summer, demandándola por pensión alimenticia y ofensa. Cuando Summer fue notificada con los documentos legales, apareció furiosa en mi lugar de trabajo, sin darse cuenta de que me había mudado a un hotel. Se negó vehementemente a pagar la pensión alimenticia a Claire, alegando que Claire había iniciado la pelea y que ella simplemente se defendió. Sabía que esto era mentira porque cuando regresó de la casa de Claire ese día, mencionó algo sobre poner a Claire en su lugar, lo cual no sonaba a autodefensa. Le informé que ya no era mi preocupación, ella misma había creado esta situación y ahora debía enfrentar las consecuencias. Para resumir la historia, Claire tenía la ventaja en el tribunal, y el veredicto le favoreció. El tribunal ordenó a Summer que pagara la pensión alimenticia e impuso una multa adicional por ofender a Claire en su propia casa. Aunque no estuve presente en el juicio, Claire me mantuvo informado. El día que regresé a casa, finalmente llevé a cabo la tarea que había estado anhelando hacer. Cuando Summer me vio, inmediatamente asumió el papel de víctima. Opté por distanciarme de ella y dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Tuvo la audacia de etiquetarme como el peor esposo porque no la apoyé. Creía que debería haber tomado su lado al espiar a Claire. Cuando se quedó en silencio, le dije que los esposos están destinados a apoyar a esposas leales y fieles, no a individuos que engañan como ella. Lo que me irritó aún más fue su intento de fingir inocencia y preguntarme qué quería decir con eso. Ver esa falsa inocencia en su rostro me enfureció aún más, y comencé a gritarle. Le informé que era consciente de su aventura con el esposo de su mejor amiga, aunque tuve que actuar como si no lo supiera para que experimentara el dolor de la esperanza destrozada. Mientras hablaba, presenté los papeles de divorcio y le pedí su firma. Al ver los papeles, se arrodilló de inmediato y me suplicó. Ella afirmó que lo había perdido todo y no podía soportar perderme a mí. Respondí que ya era demasiado tarde y procedí a llevar a cabo mi plan de arrojar sus pertenencias al césped delantero, tal como lo había imaginado. Para mi sorpresa, vi a Summer llorando y persiguiéndome dentro de la casa, lo cual fue bastante inesperado. Sin embargo, seguí adelante con mi decisión y me aseguré de quitar todas sus posesiones, dispersándolas por todo el césped. Todos estos eventos ocurrieron la semana pasada, y desde entonces, ella me ha estado llamando persistentemente, dejando numerosos mensajes de voz y enviando múltiples mensajes diarios en todas nuestras plataformas de redes sociales compartidas. Incluso dio el paso de contactar a mi hermano mayor para intervenir en su nombre, pero le pedí que la bloqueara, y él cumplió. Para aquellos que se preguntan si sentí una sensación de satisfacción al desalojar a Summer de mi casa, la respuesta es sí. Se sintió como si un peso pesado se hubiera levantado de mis hombros y desearía poder repetir el acto. Le pedí a Summer que abandonara mi casa el mes pasado. En su última visita, encontró inesperadamente a Claire conmigo, lo cual la perturbó mucho. Sé que nunca esperó ver a Claire allí, y no fue una vista agradable para ella. También se sorprendió al descubrir que Claire y yo nos habíamos vuelto amigos cercanos mientras ella experimentaba dolor y miseria en otro lugar.
Después de expulsar a Summer de mi casa, intentó regresar a la casa de su madre. Sin embargo, cuando su madre se enteró de su traición a su mejor amiga y su infidelidad hacia mí, la desheredó y también la expulsó de la casa. No negaré que sentí cierta satisfacción en la reacción de Summer cuando se encontró con Claire en mi casa. Disfruté viendo la expresión derrotada en su rostro cuando Claire abrió la puerta. No la dejamos entrar porque traía energía negativa consigo. Quizás si no hubiera intervenido, podría haber ofendido a Claire en mi propiedad. La advertí seriamente de que si volvía a aparecer en mi casa, la haría arrestar. Inicialmente, no se fue de inmediato, se quedó y armó un escándalo, acusándome de engañarla con Claire. Cuando Claire escuchó esta acusación, reaccionó con enojo y gritó a Summer, diciendo que ella no era una persona traicionera como ella y nunca traicionaría a su mejor amiga involucrándose con su esposo. Esperábamos que después de intercambiar palabras, Summer se iría avergonzada. Sin embargo, a pesar de todo lo que Claire y yo le dijimos ese día, permaneció en el porche y continuó discutiendo. Su comportamiento llegó al punto en que perturbó la paz en el vecindario, y los vecinos comenzaron a salir. En ese momento, no tuve más opción que llamar a la policía, y posteriormente fue arrestada. Me complace anunciar que Summer y yo ahora estamos divorciados. En cuanto a Summer, está completamente fuera de mi vida. Perdió todo, a su esposo, a su mejor amiga, su estabilidad financiera e incluso el apoyo de su madre. Para empeorar las cosas, el esposo de Claire terminó su relación después de que salió a la luz su aventura. Estoy seguro de que en algún lugar está llena de arrepentimiento, obtuvo lo que se merecía.